Historia del libro. La historiografía tradicional sitúa el Apocalipsis en el contexto de la persecución. El texto tendría como objetivo alentar a las comunidades oprimidas y perseguidas por su negativa a participar en el culto imperial y pudo componerse entre el año 70 y el año 110 después de Cristo. El autor del libro del Apocalipsis menciona en 4 ocasiones el nombre de Juan. Justino lo identifica con el apóstol Juan, lo cual es improbable. Esto evidencia que en los inicios del libro del Apocalipsis se pensó que era autoría de Juan y se sitúa en la isla de Patmos. En el siglo III, Dionisio de Alejandría realizó un estudio más profundo del Apocalipsis y concluyó que este no había sido escrito por el autor del 4º Evangelio, es decir, por Juan el Apóstol. Adjudicó la autoría a Juan el Presbítero. Posteriormente, se considera que el autor pudo ser un profeta apocalíptico judeocristiano, y esto en razón de que el griego usado en la escritura es muy pobre, además de que contiene errores gramaticales. Esto da pie para pensar que su lengua era el hebreo o el arameo. Otro elemento es el impacto que tuvo la destrucción del templo en la formación de las visiones. Alusiones claras al texto del Apocalipsis aparecen a partir de finales del siglo II, citándolo regularmente como revelación del apóstol Juan, Ireneo, Tertuliano, Clemente de Alejandría y Orígenes. El mismo Hipólito escribió un comentario sobre el Apocalipsis. En Roma encontramos su citación en el fragmento de Muratori, e Hipólito hace uso constante del Apocalipsis en su escrito sobre el Anticristo. Concluyendo, podemos afirmar que a finales del siglo II el Apocalipsis aparece ampliamente testimoniado. Proceso canónico. En Asia Menor, hacia finales del siglo II, fue rechazado por algunos sectores. Igualmente, después de que Dionisio de Alejandría hacia el año 250 evidenciara que no era autoría de Juan el Apóstol, fue rechazado por otros sectores de Oriente. Sin embargo, el Apocalipsis fue aceptado como canónico en el siglo IV por Atanasio y más tarde la Iglesia de lengua griega lo aceptó más ampliamente. Aún con esto, en las iglesias de Siria continuó sin ser aceptado. Junto a los catálogos que contiene el Apocalipsis, existen igualmente listas en las que el libro no aparece. Ejemplo, el canon de Cirilo de Jerusalén 350, el canon del Concilio de Laodicea 363, el canon de Gregorio Nacianceno 329, así como en elencos que no tomaron una clara decisión. En tiempos de la Reforma, Lutero asignó al Apocalipsis un estatus secundario y Calvino no hizo comentarios de este libro. Hoy en día no hay problema en la aceptación canónica de este libro. Género literario del libro. Para hablar del género literario del Apocalipsis debemos remontarnos a la apocalíptica judía, pues es ahí donde el género apocalíptico se enraiza. Aunque es oportuno mencionar que la apocalíptica del Nuevo Testamento difiere en la apocalíptica del Antiguo Testamento, en que la apocalíptica del Nuevo afirma que la nueva era ya ha llegado con la venida de Cristo. Apocalipsis tienen por destinatarios a receptores que viven experiencias de sufrimiento, persecución. Este es el caso del Apocalipsis de Juan. Un momento importante en la apocalíptica del pueblo de Israel se dice que fue en el exilio de Babilonia. Otro momento importante de la apocalíptica se da en los siglos 3 y 2 antes de Cristo, cuando Seleucidas y Ptolomeos ejercían su autoridad en Judea. Por ejemplo, algunos aparte del libro de Daniel nos hablan sobre esta apocalíptica.
El libro del Apocalipsis del Nuevo Testamento destaca los rasgos de la apocalíptica que ya viene desde antes, pero que aunque toma elementos de la antigua apocalíptica, por ejemplo Isaías 24, y los resignifica. Rasgos que hacen original al Apocalipsis de Juan es la lucha entre el César y Cristo, la destrucción del templo judío, las cartas a las 7 iglesias, el Cordero, etc. Desde la apocalíptica de Israel, teniendo presente Daniel capítulo 7 y capítulo 12, y al menos hasta la apocalíptica de Juan, el Apocalipsis desarrolló una teología dirigida a quienes seguían siendo víctimas de un poder totalitario. Buscaba generar una voluntad de resistencia.